los residuos orgánicos. ¿Qué Sí. haces con eso? Sí. Bueno, lo transformás en gas. Y en fertilizante. Sí. Acá tenés dos objetivos. El gas y el fertilizante. ¿Viste? Todo es energía, Eduardo. El Todo es tema energía. saber transformarlo y usarlo. Exacto. Sí. Y es lo que dicen estos chicos, ¿viste? Y ellos lo que han logrado es dónde envasar los residuos. Claro. O sea, mirá, En de el una campo, manera. me imagino, en el campo debe ser espectacular. Y esto. sí. Claro. ¿eh? Mirá, te doy un ejemplo más rudimentario. En la India, Ujú. por Amazon, se vende bosta de vaca y de caballo Sí, para ajá. cocinar. Se comercia, tiene un valor enorme en la India. Porque eso es como leña, residuo. digamos. Claro, claro. Y lo usan como energía para cocinar en los hogares. Lo compras Claro, por internet. sí. Este, Mirá vos, ¿eh? es- por Claro. Todo Y es aquel energía. que está en el campo dice, en vez de tirarlo, se queda en el piso, Sí. bueno, debe Sí. ser en bolsita, Sí. y listo. A ver, ¿el carbón qué es? ¿Qué es? Aserrín. Sí. El carbón es eso, de madera prensada. Sí, sí. Y mineral, ¿no? Obvio. Sí. Pero hay algunas que son esas las briquetas, es aserrín prensado. Sí. Pero además la visión sustentable que tiene esta gente. Sí, eso es lo En que el cuidado del destaque, medio sí. ambiente, Sí, la visión sí. del cuidado del medio Pero ambiente que fíjate tienen que es todo, impresionante. la base ahí es que vos sepas que no todos sabemos, esto es orgánico y esto no. Claro. Ujú. ¿Qué es orgánico? ¿Qué no es? Y bueno, ¿cómo que? ¿Qué? ¿La bosta? Sí. ¿El huesito que quedó del pollo? Sí. Ujú. ¿Un pedacito de carne? Sí. ¿El vaso de plástico? No. Claro. ¿El vidrio? No. Eso va a otro... Sí. Eso no lo hacemos hoy. No, pero es verdad Mucha que hay gente que lo mucha hace y otra gente que que no. inclusive duda, si vos vas en el subte y tenés los dos ¿Cuál tachos de de los dos? basura, te dice orgánico e Pero inorgánico. me pasa acá en el café de enfrente. Ahí tenés los dos orificios, orgánico e inorgánico. Le pusieron basura y listo, Sí, ya, porque la gente se ve Claro. que nadie sabe, ¿me entendés? Es un poquito ahí de responsabilidad ciudadana, ¿no? De cada uno. Decir, Sí. bueno, me voy a meter en esto porque realmente hoy en día, el siglo XXI, con lo que estamos haciendo los seres humanos, estamos poniendo en peligro las generaciones futuras. Nuestros Exactamente. hijos, nietos. Oíme, nosotros en el canal presentamos este uniforme del plástico, cómo contamina Sí, lo he los visto. mares. Bueno, Es no, impresionante. es tremendo. Es impresionante lo que pasa con los peces, lo que ¿Sí? ocurre. El plástico cómo contamina. Que encontraron plástico en la fosa de las Marianas, ¿Viste? el lugar más profundo Sí. de la Tierra. Sí. Es tremendo. Bueno, ayer fue el Día Mundial del Medio Sí, Ambiente, ¿no? el medio ambiente. Y bueno, Ah. vino como anillo al Sí, dedo pero esta. la producción piensa en todo, me bueno, extraña. está Alejandro. muy bien. Me extraña, Luciano está en todo. Grande, Claro, ahí está. Eugenia dice, vamos con esto. Y ahí va, le encanta el tema gas. Bueno, como siempre te recomiendo ASMEPRIV, asistencia médica privada, una empresa con los mejores beneficios para sus socios, con las comodidades y coberturas que necesitas. ASMEPRIV es medicina al alcance de todos. Se reconoce tu aporte de obra social y o monotributo. Amplia cartilla médica y el respaldo que necesitas en todo tiempo. Numerosas. Tu tercer hijo no paga. Exacto, pagan 4 personas y el quinto bonificado en esta nueva promoción de ASMEPRIV. Llama al 4650-2603 para asesorarte. 4650-2603. 4650-2603. ASMEPRIV, asistencia médica privada. Superintendencia de Servicios de Salud. Número de control 1018. www.sssalud.gov.ar. El locutorio. Una vía directa a la información del día. Títulos. Macri y Bolsonaro tras la reunión dijeron tenemos que evitar que haya más Venezuelas en la región. Los mandatarios dieron una comunicación conjunta en el Salón Blanco tras el encuentro que tuvo varios puntos en la agenda. Además destacaron el inminente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y políticas conjuntas en materia energética. Una joven denunció que fue abusada sexualmente por un traumatólogo en un hospital. Natalia, de 24 años, aseguró que con la excusa de una revisión en las rodillas por un problema de meniscos, el médico, tras hacer que se bajara los pantalones, la manoseó. El profesional de la salud fue separado en forma preventiva de sus funciones. Más de la mitad de los niños y adolescentes de la Argentina son pobres. La estadística, que surge de un informe de la UCA, registra un incremento de 35% entre el 2017 y el 2018 y alcanza a unos 3.400.000 niños y adolescentes que viven en hogares que redujeron su dieta o pasaron hambre por problemas económicos.
El FMI admitió que subestimó la situación económica de la Argentina. Así lo consideró la directora ejecutiva del fondo, Christine Lagarde, quien sin embargo se mostró razonable y esperanzadamente positiva sobre la evolución de la actividad económica de nuestro país. La 1 de la tarde, 34 minutos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 2 décimas. La humedad, 67%. Nos informamos en diario26.com. 2322 9. Bueno, faltan 25 minutos para las 2 de la tarde y ya que está la urna Garay con nosotros, Tiki, te sumo a vos también, hablemos un poquito de este desembarco allí en Normandía, la liberación de Europa. Yo no sé si ahí prácticamente fue el principio de la caída definitiva de Hitler. Podemos definirlo de esa manera, sí. Fue el principio del fin, del Tercer Reich, ese día D. Ese día D, ese 6 de junio, donde los aliados, o sea, teníamos dos frentes, ¿no?, de batalla, que bueno, que obviamente Hitler no pudo con ambos. Por un lado, el frente occidental, que inicia la embestida dirigida por Dwight Eisenhower, que después fue presidente de los Estados Unidos, ¿no?, con 5.000 barcos, 1.200 aviones, 60.000 soldados. En principio, a los 2 meses ya había más de 2 millones. O sea, con una estrategia militar. No, fenomenal. Y aparte, se llamaba la Operación Overlord en general, y Operación Neptuno era el desembarco en sí en concreto, ¿no? Por distintas playas, algunas playas las defendieron los nazis, otras lograron entrar, y bueno, a los 2 meses, en agosto, 25 de agosto, se libera París. Y ahí empezó la caída, y por otro lado venían los soviéticos avanzando por el frente oriental, que bueno, llegaron después a Berlín, y ahí se suicida Hitler, etcétera, etcétera, y ganan los aliados, se dividen el tablero de ajedrez europeo, y comienza la Guerra Fría, ¿no? El Canal de la Mancha mucho que ver en todo esto, sí, ¿no? porque fueron por ahí directamente. Sí, los barcos, después los paracaidistas. Hoy vi un video muy, muy emocionante porque, a ver, los veteranos ya no quedan muchos, o sea, de acá a 5 o 10 años no va a quedar vivo ninguno, tienen todos más de 90 años. Un paracaidista, un veterano paracaidista, le hicieron hacer el mismo vuelo y se tiró con un instructor, ya a los 90 y pico, se tiró en el mismo lugar donde había... La cantidad de paracaidistas que han matado. No, sí, no solo los mataban, sino que les agujereaban los paracaídas y, bueno, a ver, tuvieron, a partir de ahí tuvieron, los aliados y los nazis ambos tuvieron más o menos 250.000 de muertos, y desde ese momento... fue acá cuando se hablaba, aparecieron los tanques como tanques, porque simulaban ser tanques de combustible, y por eso lo dicen tanques. Sí, claro. Entonces los aviones veían esto, decían, eran tanques no, estamos transportando combustible eran los tanques de guerra. Sí, ya. Y así le quedó el nombre. Había, desde antes lo fueron modernizando. A ver, la industria armamentista, cada año, ¿no? Obviamente, desde hace ya de siglos, se va modernizando, y el que va teniendo los mejores avances es el que tiene más posibilidades de ganar una guerra. Por eso se habla ahora también de la nueva carrera armamentista, la carrera por la tecnología, que hoy te define. Lo vi en Israel. Bueno, lo viste. Ahí el ejército es todo tecnología. Es modernísimo. Ahí los chicos que hacen el ejército, chicos y chicas, van todo en la instrucción. Instrucción, todo tiene que ver con tecnología. O sea, el ejército se mueve más que por ahí, ¿no? Bueno, y allá tienen muchísimo desarrollo, mucho apoyo tecnológico también de Estados Unidos. Allá es obligatorio el servicio militar, hombres y mujeres. Yo he conocido varios israelíes que han venido porque terminan el servicio militar y hacen como un viaje, un par de meses como de descanso, y muchos vienen acá a la Argentina. Muchos vienen a Argentina. Y bueno, tienen obviamente distintos... A ver, ¿y qué es lo que destacás de este desembarco? Bueno, en relación al mundo, ¿no? A la humanidad, es decir, bueno. A ver, no podemos hablar de pacificar porque fue un desastre. No, fue un desastre. A ver, en la guerra en total se calcula entre 50 y 60 millones de muertos.
entre combatientes y civiles. Yo lo que más que destacar del desembarco, ¿no? Destaco la búsqueda, el post, ¿no? De la guerra, la búsqueda de una Europa de paz que vino con la creación de la Unión Europea, ¿no? Sí. Donde se pusieron de acuerdo finalmente, que es lo que ahora estamos viendo, que algunos sectores rupturistas, con porque a ver, la Unión Europea fue lo que permitió, o sea, que se hayan sentado en la mesa los franceses, Fue el resultado los alemanes, después de esto. fue el claro. resultado después del desastre de siglos de guerras, porque los alemanes fueron los que en la Primera y Segunda Guerra intentaron dominar el continente, pero venimos de Y siglos. el objetivo fue siempre el mismo: dominación, Dominación de conquista. territorio, conquista militar, de recursos, cultural, dominio político y imperialismo. Sí, ¿No? sí, Que esa es la historia de la humanidad y de la, ¿no? Uno que está en relaciones internacionales. Donde vayas es eso. Donde vaya. Pues fueron en un momento los españoles y austríacos con los austrohúngaros, después los alemanes, los franceses con Napoleón. A ver. Y no hace tanto. Y no. 1944, no hace tanto. Es que, Eduardo, si uno estudia o analiza la historia, es nada reciente, lo que pasa desde la creación del Estado-Nación, de unos siglos Nuestros nomás. padres vivieron eso, nuestros claro, abuelos vivieron exactamente. eso. Y tenemos abuelos que fueron veteranos de guerra. Exactamente. Prisioneros de guerra. Exactamente. Que terminó en esto. Sí. Acá terminó. Ahí terminó. A ver, yo por lo menos destaco cómo... A ver, cómo se pusieron de acuerdo, que es lo que hoy está faltando. Las distintas potencias en un objetivo común, por un lado también terminar con yo creo que es lo peor que vivió la humanidad en cuanto a agresión y a violencia, fue el Holocausto, ¿no? Sí, claro. Bueno, también estamos ahí cerca, 42. Sí, nada, cantidad de sobrevivientes también. El fin de estos extremismos, lo que significó en ese momento, terminar con los extremismos y terminar reivindicando y trabajar por la reconstrucción de todos, porque el feroz castigo que se impuso a Alemania luego de la Primera Guerra fue el caldo de cultivo para los desastres que vinieron después. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Qué pasó para ponerse de acuerdo? Se repartió. ¿Tenía que morir alguno de las cabezas? Eso aparte, se repartieron... Porque si fuiste tan extremista, ¿cómo te pusiste de acuerdo? Bueno, primero se repartió en el tablero, sobre todo económico y de territorio y de recursos. ¿Qué querés? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué quiero? ¿Qué te quedás vos? ¿Qué me quedo yo? Los norteamericanos, los ingleses, los soviéticos. Estamos hablando de repartija a nivel global, ¿no? Porque nosotros, hablamos de la guerra en el territorio europeo, pero fue en todo el mundo. El terreno asiático, del sudeste asiático, con los japoneses. El imperio de Japón, que esto mucho no se habla, pues se habla solo de Europa. El imperio de Japón era fenomenal, era enorme, y ahí estaban los recursos petroleros que también los Estados Unidos. Había, como en todas las guerras, Eduardo, no es solamente una cuestión ideológica o de libertad. Cuando se firmó Versalles, ¿cuándo fue? No, eso fue en el 19 o 18. O sea, si fue algo que después... de la Primera Guerra. Bueno, después eso quedó en la nada. Porque si volviste... Porque se castigó de tal manera a Alemania... o sea, no solo quedó destruida de la guerra, sino se la castigó de tal manera que surgieron estos desastres, por eso estos personajes. Despiertan así. Bueno, por eso, ahora que nuevamente la Unión Europea está en crisis, hay que luchar, pero de una manera concreta y real contra estos nacionalismos y estos ultraderechistas, porque hay sectores neonazis y en distintas partes de Europa, y no del nazismo en sí, pero sectores ultraderechistas que no solo que son belicistas, sino que son racistas. Tenemos la cuestión del ataque. No se habla mucho, pero hubo ataques, asesinatos, violaciones a muchos inmigrantes de distinta procedencia. Y también resurgir del antisemitismo, que es uno de los graves problemas que se está hablando en Europa. Cuando hay crisis, y más en estos momentos rupturistas,
obviamente que se pone en peligro la paz y seguridad y internacional. también movimiento de migrantes. Bueno, por supuesto. El movimiento de migrantes, uno está en silencio ahora, pero no nos olvidemos que eso, el sur de Italia. Bueno, acá también era por el sur de Italia, ¿no? Sí, sí. Acá también. Sí, bueno, sí. hoy lo mismo, la entrada es por el sur de Italia. Pero- Lampedusa, toda esa zona. Es que el terreno africano y de Medio Oriente, donde bueno también hubo lío en aquella época, en la Segunda Guerra, bueno, hoy por las malas políticas de las potencias también genera esto. Porque cuando se habla de derrocar gobiernos para buscar la libertad y la democracia de los pueblos, vemos en estos últimos 30, 40 años que terminó sucediendo todo lo contrario. Claro. No digo que sea adrede o no, pero se hacen las cosas mal. Y yo el otro día publiqué un tuit que muchas veces las crisis migratorias que viven y los problemas, las amenazas migratorias que viven los Estados Unidos y Europa, en gran parte es consecuencia de las mismas políticas que ellos aplicaron Sí, en claro. los países de procedencia. Claro. Y en África, porque en África, a ver, los países desarrollados van con las compañías apoyados por los militares, se llevan los recursos y a las poblaciones africanas no les queda nada. No es que los africanos son inútiles y no saben cómo desarrollarse. No les queda nada porque se practica una política puramente extractivista y solo quedan los niños trabajando en las minas, que después trabajan para grandes empresas. Sí, y eso, sí, bueno, sí. Y ahí, es... O sea, esa dominación existe. sí, por supuesto. O sea, no terminó nunca. Por supuesto. Y, Nunca. a ver, Con más tecnología, te diría. Y más silenciosa. Totalmente. Porque no se nota, pero... Eduardo, y festejo que podamos hablar de estas cosas porque son profundas y mucho no se habla. Cuando cae el apartheid en Sudáfrica, está bien, Mandela hizo un trabajo espectacular, pero las riquezas de Sudáfrica la maneja un 1% blanco. Claro, claro. Sí. Lo mismo sucede en la India y bueno, y en el resto de África, que bueno, son prácticamente Y con una muchísimos... gran hipocresía, como siempre, si no, pobrecito, qué sé yo, cuando me entero detalles que desconocía en relación al Holocausto, la iglesia miraba para otro lado. Pero- ¿Quién era? Ahí, Juan 23, ¿quién estaba ahí? Pero En esa sí, época? sí, no Miraban recuerdo para otro exactamente. lado. El desastre que hizo Polonia, el desastre que hicieron, pero un desastre. Pero- ¿Qué hacía? Nada, miraban para otro lado. En el momento algunos Sabiendo lo que ocurría. Sí. Y bueno, algunas potencias no fueron enemigas de Hitler ni bien comenzó su gobierno y ni Todo siquiera lo ni bien contrario. empezada la guerra. Un presidente fundador de una, no la quiero nombrar, una gran compañía automotriz, escribió un manifiesto antisemita y apoyó a Hitler. No quiero decir porque mi auto es de esa marca. Y hoy esos autos los ves allá. Lo ves acá y acá. No, los ves ahí. Ah, sí, por supuesto. Es algo. Por supuesto. ¿Viste? Es que- lo ves en Israel, circulando. Bueno, yo creo que no muchos En eso pensaban se que evolucionó, iba... digamos. Sí. Es que yo no creo que muchos pensaran que Hitler iba a terminar haciendo ese sí. desastre, ese No. genocidio Sí, con el pueblo sí, judío, ¿no? sí. No, es todo. Por eso la historia, ¿cómo es que se dice? Hay que conocer el pasado para entender el presente y vislumbrar el Sí. futuro. Bueno. ¿Viste? Cuando hablamos de la crisis europea del siglo XXI, hay que mirar Claro. la Primera Guerra, hay que mirar la Segunda Guerra, qué pasó, por qué se estamos donde forma la estamos, Unión ¿no? Europea, Ujú. ¿no? El objetivo de llevar paz, que no se pelee más por los recursos dentro y fuera de Europa. O sea, eso es lo que yo quiero rescatar de lo que vino después del final de la guerra y lo que significa profundamente la Unión Europea. No solamente un proyecto donde uno después van y votan, eligen, se pelean. ¿Y por qué quieren algunos romper. quedaron afuera? Y, bueno, ¿Y por qué algunos no? es que también todo es geopolítica, porque si Sí. vos ves Gran Bretaña, que no adoptó la moneda y está separada Sí. por el Canal de la Mancha, como mencionaba, bueno, nunca estuvieron muy profundamente comprometidos con la Unión Europea. Muy interesante, que vamos a seguir con el tema, Dale. Vamos a seguir hoy Dale. porque, bueno, era fecha. Sí, la por fecha y supuesto, quería claro. tratarlo con vos. Gracias. Por favor, Gracias. Ya volvemos.